Buenas tardes a todos. ¿Cómo Entonces, están? ¿Cómo les va? Cuando ustedes digan, ¿quieren esperar otro momentico o ya? listo, doctora, perfecto. Yo creo que así estaría bien. Entonces, Oh, pues, perfecto. teniendo en cuenta el horario establecido, vamos a dar inicio a nuestra charla de infección de vías urinarias en pediatría. En esta oportunidad tenemos una oportunidad gigante que es contar con pues, el acompañamiento de la doctora Luz Estela González, que es una médica especialista en nefrología pediátrica egresada de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Bosque, y adicionalmente tiene un entrenamiento en trasplante renal pediátrico en el Hospital de La Paz de Madrid, España. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, a ustedes muchas gracias por esta invitación. Me parece increíble y me parece admirable que estén haciendo esto y que realmente es una oportunidad de crecimiento personal y de aprovechar todo este tema de las plataformas virtuales para poder hacer estas actualizaciones. Los felicito, de verdad, me parece una gran iniciativa. Bueno, y estoy lista aquí para escucharles y ayudarles. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Entonces, bueno, sin más que decir, le doy la palabra a David, que es el encargado de esta charla. Perfecto. Ustedes son de décimo, ¿verdad? O internos, o De como. todos los semestres, doctora. Hay Oh, de todos los semestres. qué Sí, chévere. Ah, ok. Y el grupo de interés es pediatría. sí, sí, señora. Ah, bueno, nada, todavía los felicito más. Qué buena iniciativa. Bueno, Bueno, doctora, ok, muchas gracias. listo. Entonces aquí quedó pendiente. Muchas gracias nuevamente, doctora. Buenas tardes a todos. Mi No, nombre es David Telles, yo voy a ser quien esté presentando la charla del día de hoy. Eh, Igual como dijo Manuela, agradecerle nuevamente a la doctora por aceptar la invitación. De verdad es un honor para nosotros. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me dicen si la pueden ver, por favor. Ahí están viendo, ¿sí? Sí, ahí se ve perfecto. sí. Listo. Entonces, empecemos. Entonces, esta es la tabla de contenidos que vamos a ver. Vamos a iniciar viendo algunas generalidades, digamos que para poder entender un poco la infección de vías urinarias y saber más o menos cómo abordarla o llegar más entendidos a cuando veamos cómo vamos a abordar a un paciente con una infección de vías urinarias. Vamos a ver rápidamente la clínica característica, algunas ayudas diagnósticas que nos van a servir. Vamos a ver el manejo de la infección de vías urinarias y finalmente vamos a ver algunas medidas de seguimiento que se recomiendan a la hora de abordar a un niño con esta patología. Entonces, para empezar es importante decir que la infección de vías urinarias tiene una prevalencia del 2 al 5% en niños, es la segunda infección más frecuente en estos pacientes en esta edad. En menores de 3 meses es más frecuente en varones, esto debido principalmente a la fimosis fisiológica que ellos presentan. Sin embargo, a partir de esta edad, esta relación entre niños y niñas se empieza a invertir, haciendo que más o menos hacia el año se vuelva más frecuente en niñas sobre niños. Importante también recalcar que la prevalencia es mayor en menores de 2 años y asimismo es en esta edad en donde se va a presentar un mayor riesgo de generar daño renal permanente, digamos que secundaria a la infección. Y para poner esto en cifras, vamos a ver aquí como tenemos a la derecha que entre un 50 y 80% de los pacientes menores de 2 años que van a presentar una infección de vías urinarias febril va a desarrollar una lesión renal aguda. Y de estos, hasta un 10, un 15% van a presentar una cicatriz renal, es decir, una afectación permanente, y otro porcentaje un poco menor va a presentar algún otro tipo de secuelas, como lo son proteinuria, hipertensión arterial secundaria o enfermedad renal crónica. Digamos que todas estas secuelas son las que se busca evitar a la hora de, pues, uno abordar un paciente con esta patología. En cuanto a la definición, debemos definir la infección de vías urinarias como una presencia de bacterias en el tracto urinario que adicionalmente va a generar signos y síntomas de inflamación. ¿Sí? Digamos que aquí vale la pena resaltar y hacer la diferenciación con la bacteriuria asintomática, en donde también va a haber presencias en el tracto urinario. Sin embargo, al no haber presentación de síntomas o generación de síntomas por parte de estas bacterias, no está recomendado manejarla, que es todo lo contrario a los pacientes con una infección de vías urinarias, como ya vamos a ver más adelante en qué consiste el tratamiento. Entonces siempre deben estar presentes estos dos componentes para definirla como tal.
Y para entender por qué se presenta la infección de vías urinarias es importante entender que el cuerpo, el tracto urinario tiene ciertos mecanismos que van a impedir que o van a, digamos que dificultar que estas bacterias lleguen o colonicen el tracto urinario. ¿Cuáles son estos mecanismos? El flujo unidireccional de la orina, la composición de la orina, que va a ser iónica y esto va a dificultar la movilidad de las bacterias o de los patógenos en general a través de esta, la secreción de péptidos y proteínas antimicrobianas por parte del urotelio y un vaciamiento vesical completo. ¿Sí? Todos estos mecanismos, como ya mencioné, son los que van a dificultar que las bacterias logren llegar al tracto urinario y logren generar la infección. Cuando estos mecanismos empiezan a fallar, digamos que esto va a favorecer a que el cuerpo cuente con menos barreras para que se dé la presentación o la invasión de estas bacterias o de estos patógenos en el tracto urinario. Y una vez, digamos que ya lograron llegar al tracto urinario, ¿qué va a pasar? Estos patógenos se van a unir a dos receptores específicos, el receptor alfa-monosilado y el receptor de esfingolípidos, los cuales van a favorecer la expresión de los receptores Toll-like, que recordemos que son proteínas transmembrana que van a reconocer los péptidos moleculares asociados a patógenos, y una vez los reconocen van a iniciar una cascada de señalización que va a culminar con liberación de interleuquinas y citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas y esta liberación de sustancias proinflamatorias es la que va a generar los síntomas que veremos más adelante. Entonces, tenemos acá un tracto urinario, digamos que a gran escala. Tenemos la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Entonces entendamos un poco la diferenciación, o mejor dicho, por qué van a llegar esas bacterias al tracto urinario, porque no van a aparecer de la nada, ¿sí? Entonces tenemos acá un corte sagital de esta misma zona del cuerpo, vemos acá la uretra y vemos que cercano a la entrada o al orificio externo uretral se encuentra el ano. Entonces de ahí es donde van a provenir la mayor parte de las bacterias que van a generar una infección de vías urinarias. Por eso es tan importante en las niñas, digamos que la adecuada higiene, o como ya veremos más adelante, los niños que no controlan esfínteres también van a presentar un riesgo mayor, porque pues al tener pañal van a estar expuestos a esta materia fecal por un tiempo más prolongado, y las bacterias, digamos que allí inmersas van a facilitar su aproximación o su atravesamiento por la región perineal hasta el orificio uretral externo, digamos que favoreciendo que logran invadir todo el tracto urinario. Entonces, cuando esto pasa, cuando se logra que las bacterias de esta materia fecal atraviesen el perineo, logren ingresar a través del orificio uretral externo, asciendan por este y lleguen a la vejiga y la inflamen, esta inflamación, si es aislada, si no inflama, digamos que nada más por encima de este nivel, se va a denominar cistitis, o es lo que vamos a conocer también como una infección de vías urinarias bajas. Y a partir de allí, digamos que si los patógenos logran ascender desde la vejiga por los uréteres hasta los riñones y logran inflamar el parénquima renal, esta infección ya se va a denominar una infección de vías urinarias altas o pielonefritis. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos pacientes que se encuentran inmunosuprimidos, ya que no van a presentar una buena respuesta en contra, o buen mecanismo de defensa en contra de estos patógenos, pacientes que hayan requerido el uso o la utilización de sonda vesical recientemente, pues por la manipulación que esta conlleva. Digamos que en este sentido es importante indagar si el paciente ha requerido cirugías recientes y si ha requerido la utilización de sonda vesical. Disfunciones intestinales o vesicales, principalmente el estreñimiento. Digamos que al haber acumulación de materia fecal en el recto, en el colon, esto va a favorecer que se ejerza cierta presión sobre la vejiga, haciendo que se pueda presentar bien incontinencia o bien acumulación o vaciamiento vesical incompleto de la vejiga, y a su vez favoreciendo la aparición o la presentación de las bacterias que van a colonizar el tracto urinario. Importante también considerar como factor de riesgo la edad menor a 2 años, pues en estos niños, como había mencionado anteriormente, al no controlar esfínteres, van a tener un riesgo aumentado de
presentar o de tener mayor exposición por mayor tiempo frente a las heces, lo que va a favorecer la llegada de bacterias al tracto urinario, y asimismo, como veíamos anteriormente, estos niños son los que van a presentar mayor riesgo de que estos patógenos logren ascender hasta los riñones y logren generar inflamación y a su vez presenten cicatrices renales. En cuanto a los pacientes que van a presentar fimosis, pues realmente el factor de riesgo, es decir, los niños que no están circuncidados, recordemos que la fimosis la fimosis fisiológica es esa estrechez del prepucio que no permite o que puede llegar a obstruir la salida de la orina. Digamos que el factor de riesgo real es la no circuncisión. Hay dos teorías. Una es debido a esta estrechez que favorece la acumulación de la orina y por ende la acumulación de bacterias. Y la otra teoría es que la superficie mucosa del prepucio es la que va a favorecer la adherencia de bacterias o va a facilitar la adherencia de bacterias a esta zona. Y digamos que esta teoría concuerda con la edad que les mencionaba en donde se va a cambiar la relación de niños a niñas, puesto que a partir más o menos del año esta superficie mucosa se queratiniza, entonces digamos que podría explicar un poco esta relación que se invierte. Por último, y muy importante también, de los factores de riesgo principales son las anormalidades del tracto urinario. En general, cualquier anormalidad que nos pueda presentar reflujo vesicoureteral o que nos pueda generar una obstrucción de las vías urinarias va a ser un factor de riesgo, puesto que va a favorecer la acumulación allí de patógenos. Por eso siempre es necesario tenerlo en cuenta. ¿Y qué clínica va a ser la característica de estos pacientes? Digamos que en niños preverbales, en niños en donde no vamos a tener la posibilidad que ellos nos refieran las manifestaciones que están presentando, muy importante siempre tener en cuenta la fiebre, puesto que muchas veces se va a presentar únicamente con esta manifestación, es decir, ya veremos más adelante que los niños que a esta edad suele ser menores de 2 años también, que presentan una fiebre y que no tiene foco, así no tengan ninguna otra sintomatología, vale la pena descartar una infección de vías urinarias. También estos niños se pueden presentar con rechazo a la vía oral, con letargia, con irritabilidad. Las madres pueden referir que en los pañales ven manchas de sangre, es decir, que presentan hematuria, y puede también referir que la orina que encuentran en los pañales de sus niños va a ser turbia, va a ser de un olor fuerte, como amoníacal, ¿sí? Asociado a este rechazo a la vía oral se puede llegar a presentar, digamos, algo conocido como una falla de Medero o rechazo o retraso pondoestatural, en donde el niño va a estar por debajo de las curvas esperadas de peso y de talla. Esto también es característico, muy característico de las infecciones de vías urinarias. Y en niños mayores se van a presentar síntomas un poco ya más específicos. También digamos que va de la mano con que los niños nos pueden referir un poco mejor lo que están sintiendo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar fiebre, también muy importante, dolor abdominal o en flanco y puñopercusión positiva. Como vemos acá, estos 3 síntomas son muy característicos de una infección de vías urinarias altas, es decir, de una pielonefritis aguda. Digamos que el signo más sensible es la fiebre. No todos los niños que tengan fiebre necesariamente van a tener una pielonefritis aguda, pero si un niño en donde se sospecha una infección de vías urinarias no cuenta con fiebre, prácticamente queda descartado la posibilidad de que curse con una infección de vías urinarias altas, ¿sí? Estos niños suelen ir acompañados de un mal estado general, pueden estar deshidratados y suelen tener, digamos que una evolución un poco más severa, ¿sí? Y por el otro lado, los niños que van a presentar una infección de vías urinarias bajas se pueden presentar principalmente con síntomas irritativos urinarios, como lo son la disuria, la frecuencia miccional, la misión disfuncional, y van a estar asociados ya no con un compromiso sistémico, generalmente, digamos que esto puede variar, esto no es exacto, pero generalmente no van a tener un compromiso sistémico, van a estar acompañados de un buen estado general, van a estar hidratados, etcétera, ¿sí? Digamos que esa es una diferenciación que hay que hacer ahí, no es completamente exacta, como les digo, pero pues vale la pena resaltarlo. Y otros síntomas inespecíficos con los que puede cursar un paciente que cursa una infección de vías urinarias son la pérdida del apetito, el vómito. ¿Y qué paraclínicos, o mejor dicho, cuándo vamos a utilizar los paraclínicos para realizar el diagnóstico de esta infección de vías urinarias? En niños, en pacientes pediátricos se van a utilizar, digamos que siempre, más que en adultos, los
esto está explicado, mejor dicho, por la inespecificidad que vimos que presentaban los síntomas, que los cuadros pueden, digamos, llegar a ser muy inespecíficos sobre todo en niños pequeños. Entonces se debe confirmar con paraclínicos y estos van a estar indicados entonces en niños que tengan una sintomatología muy clara y nos den una sospecha alta de infección de vías urinarias, es decir, niños que tengan síntomas irritativos urinarios, que presenten dolor abdominal o en el flanco, que hayan presentado de pronto un episodio febril, que no ha tenido un foco definido, y esto nos va a hacer que, digamos que también le tomemos o utilicemos esta ayuda, estos paraclínicos, como un tamizaje. Entonces, la indicación de ellos serían niños con fiebre, sin foco, que están entre los 2 y los 24 meses, y de acuerdo a esto, digamos que la guía de la Asociación Americana de Pediatría establece una probabilidad que nos va a definir si vale la pena realizar estos paraclínicos a forma de tamizaje, a forma de buscar una infección de vías urinarias que podría ser posible, o si la probabilidad es tan mínima que no valdría la pena realizarlos en este caso, ¿sí? Digamos que en niñas, lo que la guía americana, la guía de la Asociación Americana de Pediatría nos recomienda es que si presentan más de 2 de estas características o de estos criterios, vale la pena tomar los paraclínicos, que ya vamos a ver cuáles son, como un tamizaje para descartar o para confirmar una infección de vías urinarias. Entonces, que sean de raza blanca, que sean menores de 1 año, que tengan fiebre por más de 48 horas, que tengan fiebre por encima de los 39 grados centígrados y que no presenten ningún foco aparente de la fiebre. En niños circuncidados debe haber más de 3 de estos factores o de estos criterios, en donde deben ser que no sea de raza negra, es decir, que sea de cualquier raza o perteneciente a cualquier raza diferente a esta, que presente fiebre por más de 24 horas, que presente fiebre mayor o igual a 39 grados centígrados y de igual manera que no presente ningún otro foco aparente. Y en niños circuncidados, como habíamos visto que digamos que el riesgo es menor, vale la pena hacer o tomar los paraclínicos que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico o a confirmar el diagnóstico solo con la presencia de fiebre mayor a 39 grados. Recordar siempre que digamos que criterios para realizar los paraclínicos a modo de tamizaje son en niños o menores de 2 años. Listo, ¿y qué paraclínicos vamos a tomar? Entonces, están indicados principalmente el uroanálisis y el urocultivo. Digamos que en las guías recomiendan tomar un uroanálisis primero, de acuerdo al resultado de si es sugestivo una infección de vías urinarias, tomar otra muestra para el urocultivo y una vez tomada la muestra, iniciar el manejo antibiótico. Digamos que no se puede iniciar el manejo antes de tomar el urocultivo porque esto puede falsear los resultados. Sin embargo, a nivel práctico, lo que se hace es tomar, digamos que las muestras tanto para el uroanálisis como el urocultivo. Si el uroanálisis es sugestivo, que recordemos que el uroanálisis nos va a dar resultados, digamos que de manera muy rápida. Si es sugestivo, vamos a iniciar el manejo antibiótico, y el urocultivo, ya cuando salga a los 2-3 días, nos va a servir como una confirmación. Sí, siempre se debe tomar el urocultivo para la confirmación, no nos podemos quedar solo con los resultados del uroanálisis, pero digamos que para métodos prácticos vale la pena tomar la muestra para ambos exámenes al tiempo. Simplemente, si el urocultivo confirma lo que ya sospechábamos, que en el uroanálisis se mantiene la terapia. Si es, por el contrario, negativo el urocultivo, a pesar de que ya hubiéramos iniciado la terapia antibiótica, pues se suspende, ¿sí? Esto en términos de practicidad, como les digo. Y la muestra de orina, ¿cómo la vamos a tener para poder realizar estos paraclínicos? Esto depende del control de esfínteres que presente nuestro paciente. Entonces, en niños continentes, lo más recomendado es tomarla a través de emisión espontánea, digamos que ahí está asociada a menor contaminación, las muestras son un poco más exactas, o digamos que presentan menos falsos resultados. Y en niños no continentes, algunas guías, digamos que recomiendan, dependiendo de si el niño se encuentra en una situación no urgente, es decir, si está con adecuada estabilidad hemodinámica, si está hidratado, si está en buenas condiciones generales, tomar la muestra por el método de bolsa adhesiva. Este método es un poco controversial debido a que el resultado únicamente va a ser
útil cuando es negativo, porque si es positivo, hay que saber que en este método existe una alta tasa de contaminación, entonces ese resultado positivo podría ser debido a la contaminación. Por eso es que se debe tomar en situaciones no urgentes, porque si sale positivo, pues es necesario tomar otro método un poco más exacto, que en ese caso vamos a recurrir a los métodos que vemos acá. Por eso, así como hay guías que lo recomiendan, hay otras guías que realmente no recomiendan el uso de la bolsa adhesiva. ¿Y qué recomiendan? El uso de cateterismo vesical o de punción suprapúbica para la obtención de la muestra en niños que no son continentes. Listo. Y entonces vamos a ver qué nos va a sugerir una infección de vías urinarias en el uroanálisis. Digamos que recordemos que hay una parte conocida como citoquímico o tira reactiva, en donde los resultados van a salir, más bien, en donde va a haber una mayor disponibilidad de este examen en la mayoría de sitios en los que nosotros estemos realizando nuestra práctica clínica. Digamos que esto es un poco lo que le otorga ventaja sobre otros componentes del uroanálisis como el sedimento. Y por eso también hay unos criterios definidos que en esta parte del uroanálisis que nos van a ayudar a sospechar una infección de vías urinarias. Hay dos componentes principales, el primero son los nitritos, el segundo es la esterasa leucocitaria, ¿sí? Los nitritos son ese resultado de la degradación de los nitratos por parte de las bacterias. Digamos que una limitación que tienen es que no todas las bacterias van a ser capaces de degradar estos nitratos a nitritos. Principalmente las que lo hacen son las gram negativas. Entonces, si nosotros llegamos a tener una infección de vías urinarias por una bacteria o por que no es gram negativa, sino que es gram positiva, hay una alta probabilidad de que los nitritos sean negativos, a pesar de que el niño sí esté cursando con una infección de vías urinarias, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la esterasa leucocitaria. También es muy útil a la hora de realizar o digamos que acercarnos un poco más al diagnóstico de la infección de vías urinarias. Sin embargo, también cuenta con una limitación. Esta es que la esterasa leucocitaria, al ser producida por los leucocitos, no va a estar presente en todo, únicamente en casos de infección, sino que va a estar presente en cualquier forma que pueda generar inflamación a este nivel, a nivel de la vía urinaria. Entonces no es muy específico. Algunas enfermedades pueden generar esta elevación o esta piuria estéril y no necesariamente pues el paciente signifique que esté cursando con una infección de vías urinarias. Entonces, mirando estos dos componentes en el citoquímico, vamos a definir si iniciamos el manejo antibiótico o no, o podemos llegar a definir esto. Entonces, si tenemos ambos componentes positivos, existe una muy alta probabilidad de que el niño esté cursando con una infección de vías urinarias. Por ende, vamos a iniciar el antibiótico inmediatamente. Digamos que esto se hace de forma empírica. Las guías recomiendan hacerlo lo más antes posible. Como había mencionado, debe hacerse pues, después de haber tomado ambas muestras para ambos exámenes para no falsear el resultado. Y una vez se hayan obtenido los resultados del urocultivo, esta terapia se va a ajustar acorde a lo que encontremos, ¿sí? Pero se debe iniciar lo antes posible. Si los nitritos y la esterasa leucocitaria, si los nitritos son positivos y la esterasa leucocitaria es negativa, existe todavía una alta probabilidad de que el paciente esté cursando con una infección de vías urinarias. En este caso va a ser igual, vamos a iniciar el antibiótico y vamos a estar, digamos que a la expectativa de lo que nos diga el urocultivo para definir si descontinuamos la terapia, si la mantenemos o si la ajustamos de acuerdo a los resultados del urocultivo. Si por el contrario los nitritos son los que son negativos y la esterasa leucocitaria es la que es positiva, existe una probabilidad indeterminada para definir, digamos que esa infección de vías urinarias, porque esto va de la mano con ese que les explicaba que la esterasa leucocitaria, si bien sí se presentan infecciones, también se puede presentar en N cantidad de patologías, por ende no es completamente específico a esta infección, pues a la infección de vías urinarias. Digamos que se puede llegar a iniciar antibiótico solo con este resultado. Esto ya va más según el juicio clínico y según los resultados o las manifestaciones que nos haya presentado el paciente. Igual se espera el urocultivo para definir un ajuste al manejo que se le dio, para definir si se inicia manejo o si se corta el manejo, ¿sí? Y si ambos criterios son negativos, tanto nitritos como esterasa leucocitaria, la probabilidad de que el niño esté cursando con una infección de vías urinarias es mínima, es una muy baja probabilidad, por ende no se inicia antibiótico. De igual manera,
tenemos que evaluar ahora el siguiente componente que nos podría generar o nos podría sugerir una infección de vías urinarias, que es el sedimento urinario. Digamos que este componente va a ser un poco, o esta parte del uroanálisis va a ser un poco más precisa a la hora de sugerirnos los pacientes que pueden estar cursando con una infección de vías urinarias. Sin embargo, como mencionaba, en muchos sitios de práctica no vamos a contar con la facilidad de esta parte del uroanálisis, ¿sí? De la microscopía. Y es por esto que, que existen otros criterios en otra parte del uroanálisis. ¿Y qué vamos a ver en el sedimento urinario? Entonces vamos a ver los niños que presenten piuria, dependiendo si la microscopía es estándar o si es mejorada. Vamos a definir la piuria como más de 10 células por milímetro cúbico o más de 5 células por campo de alto poder, ¿sí? Y los niños que presenten bacteriuria, es decir, más de una cruz o más, también se va a hacer sugestivo de una infección de vías urinarias. En cuanto al urocultivo, este es el gold standard para la confirmación del diagnóstico. Como les había mencionado, siempre lo tenemos que realizar a pesar de que tengamos el uroanálisis más sugestivo de vías urinarias, si tengan nitritos positivos, esterasa leucocitaria positiva, piuria en el sedimento, bacteriuria, igual tenemos que hacer el urocultivo para confirmar el diagnóstico. Y dependiendo de cómo se tome la muestra de la orina, vamos a definir o va a tener una definición diferente digamos que la infección de vías urinarias, o se va a definir diferente la bacteriuria significativa. Entonces, en niños en donde la muestra se tomó por orina libre o micción espontánea, el punto de corte va a ser 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro del mismo patógeno. Por encima de este resultado, pues es sugestivo de una infección de vías urinarias. Niños en donde se tomó por sonda valores por encima de 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitros, igual del mismo patógeno, van a confirmar el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Y cuando se hace la muestra de orina por punción suprapúbica, cualquier cantidad de unidades formadoras de colonias nos va a dar el diagnóstico para la infección de vías urinarias. Importante saber qué patógenos podemos encontrar. Entonces, si recuerdan bien, en la parte de fisiopatología les expliqué que la mayoría de infecciones de vías urinarias o la mayoría de colonización del tracto urinario por parte de bacterias se daba por digamos que un acercamiento de las bacterias provenientes de la materia fecal. ¿Y cuál va a ser la principal bacteria capaz de generar esto? La Escherichia coli uropatogénica, ¿sí? Esta es un 75-80% de las infecciones de vías urinarias, hasta un 90% de las infecciones de vías urinarias bajas. Y digamos que esta cuenta con ciertos mecanismos que le van a ayudar a contrarrestar todos esos mecanismos de defensa con los que cuenta el cuerpo y el tracto urinario. Estos mecanismos van a ser los flagelos, que van a facilitar su movilidad a través de la orina a pesar de su composición, los pilus, la formación de biofilm, que va a otorgarles resistencia frente a los péptidos antimicrobianos secretados por el urotelio. Y digamos que todos estos en conjunto van a hacer que la Escherichia coli tenga, digamos que todos los juguetes, por así decirlo, para lograr contrarrestar estos mecanismos de defensa, lograr colonizar el tracto urinario, y pues por eso mismo es el patógeno más frecuentemente encontrado o pues generador de infecciones de vías urinarias. Existen otros patógenos que también podemos encontrar, digamos, como las pseudomonas, el protus, la Klebsiella, casi todos todos estos gram negativos, algunos gram positivos como el Staphylococcus saprophyticus, y también se puede dar una infección de vías urinarias por virus, por bacterias, inclusive por virus, por hongos, y estos últimos van a ser más que todo en inmunosuprimidos, pero pues vale la pena también mencionarlos. Importante siempre con el urocultivo realizar un antibiograma o un examen para determinar la sensibilidad antibiótica que pueda presentar esta bacteria, y de acuerdo a esto pues vamos a definir si el manejo antibiótico que ya instauramos es el adecuado o si tenemos que modificarlo. Digamos que esos dos, uroanálisis y urocultivo, son los paraclínicos que vamos a tomar de rutina cuando sospechemos una infección de vías urinarias o como tamizaje en los casos en los que ya vimos. Y existen otros exámenes que no se toman de rutina, sin embargo podrían llegar a darnos cierta ayuda o cierto apoyo en el abordaje.
El primero es el hemograma, donde no nos va a decir mucho, sin embargo, si el paciente cuenta con leucocitosis y cursa con una clínica muy sugestiva de pielonefritis aguda, esta leucocitosis va, digamos que a dar un poco más de razones para sospechar la pielonefritis aguda, al igual que los reactantes de fase aguda, no se toman de rutina, sin embargo, si superan estos valores que vemos acá, van a, al estar acompañados de síntomas característicos de pielonefritis aguda, digamos que de igual forma nos van a dar más razones para pensar que la infección se haya instaurado en las vías urinarias altas, y vamos a ver ya más adelante que esto es muy importante si es en las vías altas o en las vías bajas, porque esto nos va a definir nuestro manejo, ¿sí? La creatinina no está recomendada tampoco de rutina, sin embargo, algunas guías lo recomiendan en niños con historia de múltiples infecciones de vías urinarias y en los que se sospeche un daño renal. Y el hemocultivo tampoco está indicado de rutina, porque veíamos que realmente no es frecuente que las infecciones de vías urinarias se presenten por vía hematógena, sino por el contrario, se presentan por, como había mencionado, porque logran atravesar el perineo y a partir de ahí asciende por el tracto urinario. Sin embargo, en niños menores de 3 meses, estos digamos que van a tener un mayor riesgo de presentar infecciones de vías urinarias por vía hematógena y van a presentar mayor riesgo de que esta infección también se disemine a través de la sangre y de presentar sepsis. Entonces vale la pena también tomar un hemocultivo, perdón. Digamos que puede que el abordaje o el manejo no sea completamente influenciado de acuerdo a los resultados, pero está indicado en algunas guías también en estas condiciones, en niños menores de 3 meses. En cuanto al manejo, como les había mencionado, va a depender de en dónde sospechemos que es la infección de vías urinarias, en donde está localizada, si está localizada en el tracto urinario alto o bajo. Digamos que, como había mencionado, se debe iniciar lo más pronto posible, se debe iniciar una terapia empírica, y esta terapia empírica, pues, debe hacerse una vez de iniciarse una vez se hayan tomado las muestras para el uroanálisis y para el urocultivo, y una vez el uroanálisis nos haya digamos que dado resultados sugestivos de la infección de vías urinarias, ¿sí? Como les mencionaba, si el urocultivo de confirmación nos sale negativo a las 48 horas, pues simplemente la terapia antibiótica se descontinúa y ya. En cuanto a las vías de administración, idealmente vamos a utilizar la vía oral, sobre todo, o pues cuando sospechamos, mejor dicho, en una infección de vías urinarias bajas. Sin embargo, hay unas indicaciones para cambiar la vía de administración a una vía intravenosa, como lo serían una infección de vías urinarias altas o una pielonefritis aguda, que el niño haya utilizado una sonda vesical recientemente, que se sospeche un absceso perinéfrico, en donde también no solo va a requerir el manejo antibiótico intravenoso, sino probablemente va a requerir un drenaje de ese absceso, y en los casos en los que los pacientes presenten criterios de hospitalización. ¿Y cuáles son esos criterios? Digamos que todos estos que vemos acá son los clásicos criterios de hospitalización que uno siempre conoce: que no tolere la vía oral, que tenga mal estado general o sepsis, que presente anormalidades en la función renal o electrolítica, y que tenga inmunodeficiencia, que se sospeche que en el hogar no se va a poder dar un cumplimiento adecuado del tratamiento. Y muy importantes estos dos que tenemos acá, que sean menores de 3 meses, porque como les habían mencionado anteriormente, estos pacientes van a tener un mayor riesgo de presentar diseminación a través de la sangre y de presentar inestabilidad hemodinámica posteriormente, van a presentar sepsis con mayor frecuencia, y niños que presenten alguna malformación del sistema urinario. ¿Y qué antibiótico vamos a utilizar? Como les había mencionado ya varias veces, y quiero que se les quede, digamos, en la cabeza esto, va a depender de la localización en la que sospechemos la infección. Si sospechamos una infección en las vías urinarias bajas, es decir, una cistitis, existen varias opciones que podemos llegar a utilizar, como lo es la nitrofurantoína, las fosforinas de primera generación, el trimetoprim sulfametoxazol y la amoxicilina clavulanato. Cabe hacer algunas precisiones sobre estos manejos. En cuanto a la nitrofurantoína, va a ser útil en niños en los que no haya compromiso sistémico, niños que no presenten fiebre, esto debido a que los niveles de nitrofurantoína en sangre no van a alcanzar niveles adecuados para manejar la infección en caso de que se haya pues generado afectación sistémica.
pero si la infección está, digamos que completamente aislada y localizada en la vejiga, la nitrofurantoína va a ser una muy buena opción. Las cefalosporinas de primera generación son el manejo que casi siempre se recomienda. El trimetoprim sulfamethoxazol también es una excelente opción, sin embargo, cabe hacer una salvedad, y es que algunas E. coli presentan alta tasa de resistencia a esta, hasta un 45-50% de las bacterias presentan resistencia al trimetoprim, por ende, pues digamos que no sería la primera elección de manejo por ese lado, sumado a que en niños menores de 1 o 2 meses, o en neonatos mejor dicho, está contraindicado el uso de trimetoprim sulfamethoxazol, debido a que las sulfamidas, como es el sulfamethoxazol, va a tener unión al sitio, o se va a unir al sitio de unión donde normalmente se uniría, al sitio de unión de la albúmina donde normalmente se uniría la bilirrubina, ¿sí? Y al no poderse unir la bilirrubina a la albúmina porque ya va a estar, digamos que ocupado por la sulfamida, se va a presentar una acumulación de bilirrubina y se puede llegar a generar un kernicterus, ¿sí? Y la otra opción es amoxicilina clavulanato, digamos que se utiliza en conjunto con el clavulanato, la amoxicilina, porque también hay una alta tasa de resistencia, cercana al 30% de las E. coli que van a pues, presentar resistencia a la amoxicilina, a las penicilinas, ¿sí? Y en infecciones de vías urinarias altas o pielonefritis aguda, vamos a utilizar antibióticos como lo son las cefalosporinas de tercera generación, principalmente se utiliza la ceftriaxona, y aminoglucósidos como la gentamicina o la amicacina. En cuanto a la duración del tratamiento, digamos que anteriormente se recomendaban 7 a 10 días para infecciones de vías urinarias bajas. Estudios recientes han encontrado que hasta 4 o 5 días son suficientes para manejar esta infección. Sin embargo, pues las guías todavía recomiendan llevarlo por lo menos hasta unos 7 días. Y en infecciones de vías urinarias altas, la duración sí tiene que ser un poco mayor, por lo que el compromiso, pues ya va a haber un compromiso sistémico, ¿sí? Se recomienda llevar el manejo de 10 a 14 días. Inicialmente se le dan los 2 a 4 primeros días vía intravenosa, digamos que monitorizando al niño en el hospital, favoreciendo también los mejores niveles de antibiótico en sangre al administrarlos por esta vía intravenosa, y una vez el niño muestre adecuada evolución clínica, a los 2, 3, 4 días, se puede hacer el cambio a terapia vía oral, a un esquema vía oral, con las opciones de manejo que habíamos visto pues anteriormente. En cuanto al seguimiento, se debe, una vez instaurada la terapia, reevaluar al niño, pues monitorizarlo constantemente y reevaluar su evolución clínica a las 48 a 72 horas, ya que de acuerdo a esto, pues se va a definir qué tan efectivo está siendo el tratamiento, ¿sí? Y adicional a esto, en pacientes con ibufebrilo, pues con infección en las vías altas, en las vías urinarias altas, en la pielonefritis aguda, se va a recomendar la toma de imágenes diagnósticas de acuerdo a cierto riesgo que presenten, que ya vamos a ver. Y adicionalmente, si estos niños que presentan una infección de vías urinarias altas se sospecha que puedan estar cursando o puedan presentar una afectación renal, digamos que ya un poco más permanente, vamos a solicitar también toma de presión arterial, de proteinuria, de albuminuria, alfa-1 microglobulina, osmolalidad máxima, y se debe hacer estos exámenes cada 1 o 2 años si la afectación es leve, o cada 6 a 12, 1 a 2 años si la afectación es leve, o cada 6 a 12 meses si la afectación es grave o involucra ambos riñones. ¿Sí? Estos, digamos que si nos damos cuenta, estos paraclínicos que vamos a tomar están relacionados a las posibles secuelas que podría generar el daño renal que se sospecha. Y ahora sí, hablando un poco de las imágenes diagnósticas que vamos a utilizar para el seguimiento, ya para finalizar, tenemos que hablar primeramente de la ecografía renal. Digamos que esta es la principal o la imagen diagnóstica de mayor utilidad para evaluar la anatomía renal, es decir, que nos va a ayudar a determinar si un niño cursa con malformaciones anatómicas de la vía urinaria. Recordemos que esto es un factor de riesgo muy importante para presentar una infección de vías urinarias.
está indicada en pacientes que presentan un primer episodio de una infección de vías urinarias febril, que son menores de 6 meses, aunque algunas guías como la de la Asociación Americana de Pediatría recomienda esta misma indicación hasta los 2 años, y en pacientes que presentan una IBU recurrente, cuando presentan edad mayor a 6 meses o pues mayor a 2 años en el caso de la Asociación Americana de Pediatría. Digamos que esta recurrencia o este episodio tan temprano en una infección de vías urinarias febril nos va a dar esa sospecha de que algo no está bien o que algo de por sí ya está predisponiendo a la aparición de esta afectación renal, y es la que nos va a dar la indicación de hacer la toma de la imagen, ¿sí? Importante siempre que... bueno, una cosa, estas imágenes no se van a tomar, digamos que en el momento agudo de la infección, se deben tomar algunos meses, 4 o 6 meses después de la infección, debido a que en el momento agudo puede haber un falseamiento de los resultados, puede haber un falseamiento de cómo vamos a ver el parénquima renal, digamos que secundarios a esa inflamación que va a presentar. Sin embargo, en el momento agudo hay una indicación para tomar esta imagen, y es cuando, a pesar de haber iniciado una terapia antibiótica, el paciente no va a presentar mejoría clínica a las 48 horas, en este caso, y haber iniciado una terapia antibiótica que ya esté, digamos que confrontada con el urocultivo, con el patógeno, con el antibiograma, con la resistencia y sensibilidad de la bacteria, y que aún así ya esté bien enfocado, no esté presentando una evolución clínica adecuada. En este caso vamos a sospechar un posible absceso, y esa es la indicación, la única indicación aguda en la que vamos a tomar esta imagen diagnóstica. La segunda imagen que vamos a ver es la cisturetegrografía mixtional. Este es el gold standard para hacer el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral, que recordemos que es ese flujo contrario que presenta la orina, digamos que desde la vejiga hacia los riñones, que va a favorecer pues el ascenso de cualquier bacteria que pueda estar invadiendo esa zona. Recordar siempre que esta se determina por grados de acuerdo a qué tantas estructuras dilate, como vemos acá en la imagen. Les dejo la imagen para que puedan revisarla con más calma, y esta imagen diagnóstica la vamos a tomar principalmente en estas indicaciones. Cabe resaltar que estas indicaciones para la toma de estas imágenes no son completamente uniformes en todas las guías, sin embargo, todas coinciden en estas que yo les pongo acá. Entonces vamos a tomarla en niños que presentan un segundo episodio de una infección de vías urinarias febril, o que presentan un episodio de una primera infección de vías urinarias febril, en donde ya hay una malformación sugestiva de un reflujo ureteral grave, es decir, grado 4 o 5, o niños que sean menores a 2 meses, pues van a tener una mayor probabilidad, como había dicho, de tener una anormalidad en el tracto urinario. Y finalmente, la última imagen diagnóstica que nos va a ser de gran utilidad es la gramografía con un medio de contraste conocido como DMSA. No recuerdo en este momento el nombre el nombre de las siglas DMSA. Sin embargo, esta imagen diagnóstica nos va a ser muy útil para evaluar la presencia de cicatrices renales en niños en donde queramos pues evaluar la posibilidad que estén cursando con secuelas a raíz de estas infecciones de vías urinarias. Por ende va a tener también ciertas indicaciones, como lo son un primer episodio febril si la VIU es atípica haciendo referencia a infecciones diferentes asociadas a un patógeno diferente a Escherichia coli, y un primer episodio febril si el niño ya cuenta con alguna de las dos imágenes que ya vimos, con alguna anormalidad anatómica, o en niños con una infección de vías urinarias recurrente, ¿sí? Porque pues cada infección febril que presente va a aumentar el riesgo de que el niño pueda generar una cicatriz renal. Muy importante nuevamente resaltar que esta imagen no se debe tomar en una fase aguda, se recomienda hacerla 4 o 6 meses después del manejo y de la resolución de la infección de vías urinarias, para así no, digamos que tener un resultado más fiable y que no pueda estar falseado debido a la inflamación. Y ya para finalizar, tenemos 5 conclusiones que quiero resaltar sobre la presentación. La primera es que todo niño con fiebre sin foco infeccioso aparente debe por lo menos
generar cierta sospecha de infección de vías urinarias de acuerdo a los criterios que ya vimos que nos otorga la guía de la Asociación Americana en Pediatría. Vamos a definir si esta fiebre o las características de esta fiebre hacen que valga la pena la toma de uroanálisis, por lo menos para, digamos, que descartar este posible foco. La segunda conclusión es que en los neonatos o en los lactantes menores de 3 meses con una infección de vías urinarias es de urgencia hospitalizarlos, y su manejo va a ser de urgencia debido a este riesgo aumentado que tienen de presentar sepsis. La tercera conclusión es que se debe iniciar la terapia antibiótica empírica en todo niño con uroanálisis sugestivo de una infección de vías urinarias. Sin embargo, en todo niño igual se debe confirmar ese diagnóstico con un urocultivo. La cuarta conclusión es que el diagnóstico siempre se debe hacer, se debe confirmar con un urocultivo. Y la quinta conclusión es que se deben descartar obligatoriamente las malformaciones en el tracto urinario, porque si no es, digamos que si el niño está cursando con una malformación y nosotros no la identificamos a tiempo, el niño va a seguir presentando infecciones a repetición, lo que va a favorecer que se siga dañando o se pueda dañar el riñón. Le pueden aparecer cicatrices renales, le pueden aparecer secuelas como enfermedad renal crónica, como hipertensión secundaria. Por ende, es de gran importancia en niños en los que ya vimos que tenían, digamos que cierta sospecha para presentar alguna malformación, tomar estas imágenes de seguimiento que vimos de acuerdo a los criterios que cumpla nuestro paciente, y de esta manera poder descartar estas malformaciones del tracto urinario. Muchas gracias, esa fue toda la charla. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, señora. Hola. Muy interesante, muy bonita tu conferencia, muy bien enfocada. Yo tal vez antes de si tienen preguntas, quisiera, digamos, dejar algunos conceptos claros de lo que hoy hacemos, aterrizando un poco todas estas guías que pues han ido apareciendo realmente desde el año 90, que fue la primera guía de la, no la primera, una de las guías que más aplicamos durante muchos años, que era la de la Academia Americana de Pediatría, de donde participó Hoverman y, bueno, y muchos especialistas, pero estaba muy dirigida a la búsqueda del reflujo vesicoureteral y estaba muy coordinada con urología pediátrica. Y hoy veo gratamente que tenemos, digamos, unas guías que son un poco menos categóricas en el tema de los estudios imaginológicos obligatorios, donde a todos los niños les hacíamos ecografía, gamografía, cistografía, con unas altas dosis de radiación y no encontrando realmente un beneficio mayor en estos niños con procedimientos que son un poco incómodos. Entonces yo les voy a concretar varias cosas. Lo primero, con respecto a la forma como se toma la muestra, siempre vamos a tener la duda si vamos a utilizar o no el sondaje, ¿no? Entonces, enfatizar en número uno, si el niño controla esfínter, no hay ninguna posibilidad que pensemos de entrada en que tenemos que sondear niños que ya controlan esfínter. El sondaje vesical tiene algunas complicaciones y una de las más frecuentes es la colonización, bacteriuria post-cateterización. Y ese es un factor de riesgo para hacer infección de vías urinarias. Entonces, si el niño controla esfínter, no va a sondaje. La primera alternativa es un buen baño, aseo genital adecuado, y luego sí vamos a pensar digamos, en otras alternativas diagnósticas si tenemos dificultades en recoger esa muestra. Pero si el niño controla esfínter, está claro que debemos dejarlo que orine como es natural. En los niños que no controlan esfínter tenemos varias posibilidades. Una es la bolsa recolectora, pero tú decías muy bien, la bolsa recolectora sirve si está negativo, o sea, si sale normal, pero la bolsa recolectora tiene un alto riesgo de tener falsos positivos.
Entonces ahí entra el cateterismo y hay una tendencia, digamos, intermedia al cateterismo, que es intentar el acecho. Y en algunos, digamos, en algunas guías se viene hablando del acecho, que es lavar muy bien los genitales del niño y poner a los padres a que es mucho más tranquilo en los varones porque el chorro sale mejor, digamos, para hacer esto, y es poner como un catch-up donde pones el tarro y recoges la orina del chorro del niño y evitamos el cateterismo. Si ese niño le sale negativa la muestra, probablemente no tenga que ver una infección urinaria en la causa del síndrome febril, y es una manera intermedia para dejar de ser tan invasivos. Entonces, les dejo como esa tendencia de hoy, porque seguramente la van a ver en algunos de los sitios de práctica donde decimos, no, primero hagámosle un acecho, miramos si la muestra sale negativa, no tiene nitritos, si no tiene esterasa leucocitaria sugestiva, pues no tenemos para qué sondear el niño. Ahora, si es un niño que viene con infección urinaria, con fiebre, que se ve séptico, está choqueado, está mal perfundido, no hay duda que ese paciente hay que hacerle de entrada un cateterismo y no esperar el acecho cuando lo vemos que está, digamos, en ese estado. Luego, creo que eso es muy importante. Lo otro es que siempre que hacemos un diagnóstico de infección de vías urinarias, entonces, ¿qué vamos a pensar? Número uno, alta o baja, ¿cierto? Entonces, la clínica que tú mencionaste muy bien es la que nos va a inducir a pensar si el niño, como decía David, si está febril, tiene más de 39, etcétera, etcétera, pues piensa uno más en pielonefritis que en cistitis. Sobre todo si el niño no verbaliza es un poco más complicado, porque el niño que ya verbaliza es la misma clínica, polaquiuria, disuria, ay, van al baño, se paran, van al baño, se paran, se tocan. Pero en el niño que no verbaliza, la fiebre va a ser definitiva en que pensemos si tiene o no la orina fétida, de pronto va a hablar más de cistitis, y una incomodidad del niño, pero no necesariamente un cuadro de compromiso general. Entonces, ¿y tú, alta o baja? El segundo término que vamos a meter en el diagnóstico siempre es complicado o no complicado. Ese va a ser para el niño que tiene antecedentes o no de malformaciones de vías urinarias, en que ya viene con una ecografía, donde hay una dilatación, donde ya se le hizo una cistografía y tiene un reflujo vesiculolateral. Entonces vamos a decir, ¿y tú, alta, complicada, porque tiene un antecedente de una malformación, o es un niño monorreno, por ejemplo? Él sería una infección urinaria ya complicada porque es un solo riñón, y aquí no hay duda que tenemos que andarle rápido porque puede quedar con cicatrices, como decía David. Y la otra es típica o atípica. Entonces, alta, baja, complicada, no complicada, o típica o atípica. Dentro de los criterios de la típica, el niño que llegue séptico, que tenga una masa abdominal palpable, el niño que llegue choqueado, que llegue mal perfundido, o que el cultivo nos muestre que tiene un germen diferente a la Escherichia coli. Y ese niño nos va a hacer sospechar que tenemos que tomar algunas decisiones diferentes con respecto a los estudios imaginológicos. Y por último, algo que ha sido completamente discutido y sigue siendo discutido en todas las guías que están, digamos, que han aparecido. Tenemos la guía de la Academia Americana, tenemos la NICE, tenemos la guía canadiense, que es bastante aterrizada, sucinta, concisa. Tenemos muchas guías. Y en Colombia, ACONEP está trabajando ahorita en una guía para Colombia. ¿Y que estamos aterrizando un poco en todo esto, sobre todo el tema de imágenes? Número uno, la ecografía, y es preguntarnos si en Colombia realmente, con el tema del embarazo controlado, en pueblos donde no se ha hecho ni siquiera una eco prenatal, donde no hay acceso pues a un ginecólogo, etcétera. Entonces, en el primer episodio, en cualquier niño, sí es mejor hacer la eco temprana que tarde. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es la anatomía, en donde, digamos, NICE y la guía americana, pues
sabemos que el embarazo es controlado, que va a haber ecografías frecuentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sabemos que el niño viene con 2 riñones, que no tiene una dilatación, pero en Colombia quizá siempre tendremos que pensar si hacemos la ecografía más temprano que tarde, no necesariamente en el episodio agudo, pero que no se nos vaya tarde, porque eso sí puede cambiar el pronóstico de ese niño. Temprano siempre, por ejemplo, nos permite ver pionefrosis, y es que el niño que viene con una infección urinaria complicada, o sea, que tiene una malformación, que ya sabemos que tiene hidronefrosis, y le vemos que la orina está particulada a nivel de la pelvis, no solo en la vejiga, que sería la cistitis, sino en la pelvis. Eso puede ser un diagnóstico de pionefrosis, o sea que hay pus en la vía urinaria alta, y que ese niño necesite con urgencia empezarle antibiótico, y no vamos a empezar por un antibiótico muy probablemente de primera línea. Entonces, eso, por ejemplo, es bien interesante de tener en cuenta. En la parte aguda puede servir para eso, para ver abscesos en el niño que no va bien, y en el que no conocemos pues sus antecedentes de la gestación, y llega con una ITU alta por clínica, y que podemos sospechar que es atípica por la clínica de que el niño está postrado, está séptico. Quizá ahí hay que hacer una ecografía de entrada también en la hospitalización. La DMSA, la ventaja es el gold estándar, tú lo dijiste muy bien, David, de las cicatrices. Entonces no tenemos para qué hacerlo tempranamente. ¿Por qué? Porque yo definiría si le voy a poner un antibiótico o no, sin una gamografía por clínica. No necesariamente necesito la gamografía para definirlo, es un estudio costoso, irradia de una manera muy importante, entonces es mejor ahorrarlo para cuando el niño haya, digamos, tenido un proceso de cicatrización después de las citoquinas y todo lo que explicaste al comienzo, y ver si quedaron o no cicatrices, porque eso va a definir pronóstico renal a largo plazo. ¿Cuándo? 6 meses después, a 1 año después de la infección urinaria sería un buen tiempo. Y habrá unos casos exóticos donde hay que hacerla tempranamente, y es, por ejemplo, el niño monorreno que subió creatinina y que no sabemos exactamente si es que ya viene con unas creatininas, con unas cicatrices crónicas, y está con una creatinina muy alta y una lesión renal que no sabemos si es crónica o aguda. Ahí a veces nos toca definir gamografía. Y la cisto definitivamente no la estamos haciendo en el primer episodio, casi que de salida la descartamos en los niños mayores de 2 meses. En los menores de 2 meses y varones, ahí voy, y varones, no en las niñas, a veces hay que pensarla de entrada, porque tenemos que ver si hay valvas de la uretra posterior. Las valvas de la uretra posterior son la primera causa una de las causas más frecuentes de pérdida de los riñones en la población pediátrica, y son de urgencia para diagnosticar, porque van a llevar el niño indefectiblemente a diálisis, etcétera, si no se trabaja y se hace lo que se tiene que hacer de entrada. Entonces, varón menor de 2 meses, hay que hacer como el esquema, pensar en la eco, si hay dilatación, irnos a la cisto, ¿no? Que es como un esquema top-down, primero la eco, y si vemos que ese niño tiene dilataciones, hay que hacer la cisto, y no pensar en la gamografía ahí, sino saltarse a la cisto para ver si hay valvas de la uretra posterior. Creo que esos puntos, por lo demás, yo no sé si haya más preguntas, pero te felicito, David, muy, muy bonita tu conferencia, muy bien organizada y muy práctica para ustedes. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, doctora. Creo que sí hay unas preguntitas. A verlas. Buenas noches, doctora. Primero de todo, pues darle las gracias por acompañarnos en esta charla y por la intervención. Siempre sirve mucho como la experiencia de ustedes. Y tenemos un par de preguntitas. Entonces, la primera es que si podrían volver a explicar la técnica de acecho que Ok. surgió durante la charla. Bueno, la técnica del acecho lo vamos a llamar acecho en el niño, una técnica
de recolección no invasiva en el niño que no controla esfínter, o sea, menor de 2 años. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es limpiar los genitales del niño, ¿cierto? Se limpian muy bien. Tiene la ventaja de que no es la bolsa recolectora pegada que genera una temperatura y una posibilidad de que el popó se mezcle ahí dentro de la bolsa y la colonización del periné por el orificio anal tan cercano. Entonces, lo que se hace es lavar muy bien los genitales. El niño debe haberse tomado un tetero. Y hay una técnica que funciona muy bien del acecho y es coger un algodoncito y pasarlo por encima del pubis, un algodoncito con agua fría, y el niño va a soltar el chorro. Inmediatamente tú has tenido el tarro en la mano con la tapa puesta sin que esté enroscada, quitas la tapa y metes el tarro y dejas que la orina, buscas el chorro, y eso se llama el acecho, es buscar el chorro, el catch-up, buscar allá para ver si puedes recogerlo del momento que el niño emite sin tener que cateterizarlo y mandar al laboratorio. Si ese niño le sale la muestra de baja probabilidad, o sea, no esterasa, no nitritos, o de pronto no nitritos y esterasa muy baja, uno dice, esto no parece una infección urinaria, miremos primero pulmón, miremos esto, y entonces así tratamos de ser un poco menos invasiva. No es una técnica que esté, digamos, aceptada en todo el mundo y está contraindicada, por ejemplo, en el niño que llega séptico, porque ese niño hay que pasarle la sonda sí o sí si no controla esfínter. ¿De acuerdo? Pero es una técnica que se usa bastante y ustedes la van a ver, que decimos, no, intentémosle primero un acecho y a los papás les enseñamos a que no dejen que se catetericen los niños siempre que llegan a urgencias, por el riesgo de una colonización de gérmenes intrahospitalarios cada vez que pasamos el sondaje vesical en un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Vale, doctora, muchas Clara? gracias. Listo. Sí, entonces supongo que ya quedó bastante claro. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Es pues, del diagnóstico como tal y dice, ¿en la práctica clínica se usa la técnica de punción suprapúbica? Esa es una buenísima pregunta. Bueno, yo hace 15 años soy nefróloga pediatra y fui 8 años pediatra antes de hacer nefrología pediátrica, así que ustedes pueden calcular. Cuando yo me formé en pediatría, éramos absolutamente amigos y utilizábamos la punción suprapúbica como una herramienta en todo niño menor de 2 años que no controlaba esfínter. Estoy hablando más o menos de la década de los 90. Hacíamos muchísima punción suprapúbica. La punción suprapúbica empezó a desestimularse por la ansiedad que producen los padres. Segundo, porque las complicaciones, digamos, si bien son bien bajas, la más importante es que podía haber hematuria post-punción. Eso generaba una angustia terrible en los padres. Punciones fallidas y se funcionaba el intestino, por ejemplo, por no tener la vejiga llena. Y podría haber una distensión abdominal posterior, o sea, una lesión intestinal que si bien no pasaba a mayores sí producía vómito y entonces al otro día el niño regresaba y etcétera. Y empezó a haber temas también de problemas legales, médico-legales. Entonces, hoy la técnica de punción suprapúbica sí tiene unas indicaciones. Se hace, por ejemplo, en los niños que tienen malformaciones anorrectales, que tienen, por ejemplo, cloaca o tienen seno urogenital y que siempre que tú vas a coger una muestra o vas a pasar una sonda vesical, vas a entrar a una cavidad donde están juntos el ano, el recto y la vejiga y la vagina, en las niñas, por ejemplo, con seno urogenital, que es una cavidad virtual ahí donde no se dividieron los tabiques, entonces siempre va a salir popó por ahí. Entonces hay que tratar en esos niños de tomar una muestra arriba directamente de lo que pueda llamarse vejiga y para eso necesitamos una ecografía. Entonces, hoy la punción suprapúbica se recomienda hacerla bajo visión ecográfica.
como no tenemos ecografistas en urgencias, pues ya no estamos enseñando a ser, digamos, un ecografista detrás de la enfermera o el médico urgenciólogo. Entonces, pues se ha desestimulado mucho por el tema legal. No obstante, hoy tenemos en los emergenciólogos los ecógrafos portátiles y es una técnica que podría tener mucha utilidad cuando se puede entrenar personas en hacer esto en los casos que yo les estoy diciendo. Niños menores de 2 años que no controlan esfínter, que llegan con masa abdominal palpable, que están sépticos y que queremos de una vez salir de la duda si esto es una infección urinaria o no. Por lo demás, es un poco difícil que ustedes vean hacer hoy una punción suprapúbica porque no la estamos enseñando. ¿Listo? Muchas gracias. Tenemos otra, es con respecto a la charla, que si se podrían repetir los criterios para solicitar una ecografía. Claro. Si quieres, tú lees los tuyos y yo les complemento porque ya les había hecho como una observación con respecto a lo que usualmente se aterriza, pero estaría, digamos, dentro de las recomendaciones para nosotros en un país como el nuestro, siempre preguntarnos si en el primer episodio tenemos o no que hacer una ecografía, no, digamos, no dejarla para tarde, y en ese caso estoy hablando en niños mayores de 6 meses, sino más tempranos en los primeros meses después de la infección urinaria, si no tenemos claridad de cómo fue la ecografía perinatal. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, repite las que tú decías. Claro, doctora. Entonces, para los criterios, para las indicaciones de una ecografía renal, yo tenía pues como los criterios universales, por así decirlo, los niños que presentaban un primer episodio de una infección de vías urinarias febril, que tenían menos de 6 meses, digamos que esta se podía extender hasta los 2 años según la Academia Americana de Pediatría, y en niños que presentaban una infección de vías urinarias recurrente, que eran mayores de 6 meses. Ok. Y de hacerla temprano, o sea, dentro de lo que tú encontraste es inmediata en la hospitalización o en las urgencias. Cuando se sospecha el absceso, como habíamos mencionado, Sí. que el niño Hoy se está está cursando. trabajando en que no sea inmediata, o sea, el niño se puede ir a la casa, ¿me entiendes? Pero que no pase un tiempo tardío. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos niños de los que vemos en urgencias, por ejemplo, van a volver o tienen la posibilidad de llegar a una ecografía renal, ¿no es cierto?, en un tiempo cercano? Entonces, no se necesita la ecografía si el niño no está séptico, si tenemos claridad absoluta de que ese niño tenía una ecografía prenatal, ¿cierto?, normal. Pero en Colombia lo que estamos recomendando y en países en vía de desarrollo es que a todos los niños les brindemos la oportunidad de una ecografía, bien sea inmediata, o sea, durante la hospitalización, no dejarlo salir sin ecografía, o que no pase el niño al segundo episodio, por ejemplo, que sea solo recurrente. No, al recurrente no, ese de IBU recurrente en mayores de 6 meses. Ese, por ejemplo, es un criterio que nosotros aquí queremos que no se viva, que no sea en el segundo o en el tercero, porque si yo no sé si la mamá tenía una ecografía prenatal y ese niño era monorreno, el segundo episodio le va a dejar otras secuelas, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ese recurrente, no. Primer episodio, el niño puede ir para la casa, no los vamos a hospitalizar todos, que se haga una ecografía y que no sea mayor o superior a 2, 3, 6 meses, pero que el niño ojalá no llegue con un segundo episodio para poderle hacer la ecografía. Esa sería como una recomendación para nosotros, porque no todas las mamás tienen buenas ecografías prenatales. Entonces tenemos que ubicarnos en la pobreza y en las EPS y bueno, en fin, todo eso, las oportunidades de los niños, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Pues sí, ya para finalizar tenemos 2 preguntitas más.
que Ajá. serían si en los pacientes con pielonefritis aguda, ¿en qué caso se prefiere una cefalosporina o un aminoglucósido? Ah, bueno, esa también es una buena pregunta. Cuando uno mira las guías internacionales, pues no, en algunas ni siquiera aparece la cefalosporina de primera generación, y eso ya aparecen otros antibióticos, casi que siempre es ampicilina, sulbactam, cefuroxime, amoxicilina, clavulanato. Entonces, tenemos que ubicarnos en el sitio de trabajo, saber que en Colombia todavía tenemos sensibilidad a las cefalosporinas de primera generación. Entonces, en resumen, primer episodio con clínica de pielonefritis o de cistitis, podemos utilizar las cefalosporinas de primera generación, siempre y cuando el niño no tenga historia de, ¿y tú? Complicada. ¿Cuál era la complicada? Con malformaciones diagnosticadas ya, o y tú atípica, ¿ves? O sea, que venga séptico, choqueado, postrado. Ese niño podemos, digamos, tenemos que pensar en otras alternativas. Y como la alternativa que me preguntan es aminoglicósido, tenemos que contarles que dentro de las entrañas del nefrólogo pediatra, los aminoglicósidos no están dentro del abanico inicial. Entonces nosotros utilizamos y tú, por ejemplo, y tú complicada. Tercer episodio, ya sabemos que ese niño tiene un reflujo, que ha tenido 2 infecciones urinarias, que está con pielonefritis. Tercer episodio, sabemos que puede estar haciendo resistencias. Entonces, si llega con un cuadro realmente de infección urinaria, leucocitosis, etcétera, tenemos que pensar, por ejemplo, en ceftriaxona. Esa podría ser una muy buena alternativa, o cefuroxime. Pero dejamos los aminoglicósidos por la nefrotoxicidad, los dejamos de un ladito y no los recomendamos para uso, por ejemplo, ambulatorio, ni la micacina intramuscular, ni la gentamicina intramuscular, por el potencial riesgo de nefrotoxicidad. Listo, doctora. Entonces, pues la última pregunta de la que surgió durante la charla es si se recomiendan los métodos, digamos, pues poco convencionales para ayudar a la infección de vías urinarias, como el jugo de arándanos o bebidas ácidas. Ah, bueno, eso es una excelente pregunta. Los arándanos, digamos, el arándano tiene un tanino, como fruto rojo que es, tiene un derivado del tanino que es la antocianidina, la proantocianidina. Y en uso en mujeres embarazadas por años, hay Cochrane y hay todo eso, digamos, habla de que la proantocianidina tiene la posibilidad de tener como un metabolito que puede adherirse a la vejiga, a la pared de la vejiga, y que impide la adherencia de las fimbrias de Escherichia coli, por ejemplo, a la pared de la vejiga, limitando la colonización. Entonces, pues hemos revisado, casi que lo hacemos cada año, en qué van los arándanos, y como todo Cochrane, pues faltan muchos estudios. Hay algunos estudios pequeños ya en pediatría donde se dice que sí, que realmente pueden usarse. Y como ustedes me están preguntando la experiencia, yo les tengo que decir que yo los amo. Yo los amo y los amo en pacientes, preferentemente en las niñas que están colonizadas, en las niñas que tienen disfunción del tracto urinario bajo, que han tenido estreñimiento y que no mejoran y que son perezosas y que viven haciendo cistitis a repetición, tratando de bajarlas del antibiótico, no haciendo cultivos, mejorando los hábitos. Y ustedes no se imaginan la tendencia de las mamás hoy a que no se dé tanto antibiótico, tanta cosa, y logramos cosas bien interesantes trabajándole a esto. Entonces, hay que seguir mirando qué dicen los estudios de Cochrane y los estudios doble ciegos y randomizados y todo esto,
pero en la práctica los estamos utilizando y en el ámbito de la nefrología pediátrica ya tenemos muchas publicaciones con el uso de arándanos y la prevención, pero más en estos niños. Ahora, por ejemplo, en niños trasplantados, también tenemos experiencia en los niños que les hacemos neovejiga. Hay niños que nacen con, por ejemplo, valvas de uretra posterior o que tienen vejiga neurogénica y la vejiga no es apta para el trasplante. Entonces, lo que se hace es hacer una cistoplastia de aumento y ponemos un pedazo de colon, una asa de colon o de ileón, se voltea y se hace sobre la vejiga original, que es muy pequeña, que es una vejiga disfuncional para poder trabajar el trasplante, se hace una cúpula con el colon y esos niños van a tener siempre una vejiga, o sea, les agrandamos la vejiga para que no se dañe el riñón trasplantado, pero quedan colonizados de por vida con la flora de esa asa que volteamos y pusimos sobre la vejiga original del niño para ampliarla. Esa cistoplastia de aumento, por ejemplo, produce una colonización de por vida y en estos niños trasplantados utilizamos el arándano con maravillosos resultados. Entonces, sí lo estamos utilizando. Lo que pasa es que yo no podría decirles hoy, porque no soy absolutamente fanática de digamos, del doble ciego y randomizado para hacer, y la práctica sí nos ha demostrado que sirve, aunque los estudios todavía limiten y no tengan claridad de qué tanto beneficio y qué tanto es la P y todo el tema estadístico para esto. Bueno, no sé si quedó resuelta la duda. Pues creería que sí, doctora, muchas gracias. Entonces, Bueno, muchas gracias a todos entonces por participar y vayan muchas gracias a usted. a comer. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden cuando necesiten algo, ahí estamos para ayudarles. Bueno, jóvenes, Muchas gracias, siempre doctora. cuídense Muchas mucho, gracias por felices. acompañarnos. Bueno, chao, que Chao, estén doctora, que bien. esté muy bien. Nos vemos, chao.